12 horas 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 1137594179 nuestro WhatsApp, ahí se pueden comunicar con nosotros, estaremos en vivo hasta las 14 horas. Ya está la gente aquí sentada, por suerte, ya tenemos a nuestros compañeros invitados en la mesa. ¿Tenemos mensajitos, Nati, por ahí? Tenemos mensajito de Adrián, nos dice: viva la libertad de expresión y que no los corten más, compañeros. No nos quieren. Y nos habla de Café Domínguez por Ángel Vargas y calculo que es orquesta, Ángel D'Agostino. Con Ángel D'Agostino, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a ir por esa después. Después vamos por esa. Vamos por D'Agostino Vargas, clásico. D'Agostino Vargas, clásico. Totalmente. Clásico. Están escuchando una voz que seguramente no reconocen en este programa. Fiore. Estuvimos recién con eso. Vamos a empezar a hablar de tango ya, nos vamos a ir por las ramas ya de como quiera podemos empezar, derrapamos enseguida. Quiero nosotros. volver para un programa especial de tango. Ah, bien, ya está, listo. Pero para abordar el tango desde los arquetipos y las figuras inconscientes. Che, fuerte. Pero lindo, fuerte, lindo tema. ¿Puede Ya ser está. tango y religión, Turco? Por supuesto. Bien. Un día hacemos El tango. turco se le Puede está ser cayendo la baba. Tango, religión y nacionalidad. Bueno. Dios, patria y justicia social. Dios, patria y justicia social. Che, el peronómetro está por explotar, Tengan cuidado. 1137594179 nuestro WhatsApp. Están escuchando recién, hay una voz. Martina Yerbe ya está aquí en el estudio de Radio La Turba. En el estudio principal todavía no construimos el secundario, pero con nos conformamos por el momento. Vamos a tener una linda charla con Martín. Está transmitiendo incluso por su Facebook, ¿no? Martín, ¿es así? Y nos acaban ya de bloquear por la música. Pero encima la pisamos. Los argentinos no tenemos derecho a nuestro patrimonio. Pero encima estamos pasando tanto. A nuestro patrimonio cultural. ¿Quién le pone el pie encima? A nuestro patrimonio filosófico y metafísico. Porque el materialismo contractualista inglés, a través de los que hoy son los dueños de la propiedad intelectual de los argentinos, no permite que los argentinos dispongamos de la obra de Carlos Gardel. En las emisiones que hemos hecho de Radio Cuarentena y en otras cosas que a veces hacemos, no podemos usar Carlos Gardel. Porque los japoneses de es la como Sony, no poder ir al baño. Y es como los japoneses de la Sony tienen los derechos de Carlos Gardel. Entonces un compañero me explicaba la otra vez, el Ignacio Stankiewicz, que es tesorero de la obra social de la Asociación de Músicos Argentina. Entonces Ignacio me decía, claro, ¿cuál es el tema? Ellos dicen que ellos han hecho una grabación y sobre esa grabación tienen el derecho sobre esa grabación. Sí, pero el algoritmo de Internet... Mirá, me lo acaban de bloquear de vuelta. Claro. El algoritmo de Internet lo que hace es que al leer una onda, dice, esta onda me pertenece. Entonces no importa si esa la grabación la hizo en algún momento la RCA Víctor, si esa la hizo Don Juan de las Pelotas, que haya hecho la grabación. Comprar un paquete. La cuestión es que, sí, vos podés objetar y presentarte con un abogado, sí, pero yo el programa lo estoy haciendo hoy. Claro. Quiero que salga ahora. No es dentro de cuando a mí me den una sentencia favorable, a ver si me permiten emitir algo que emití hoy. Me van a permitir en el futuro, es como la truchada de las PASO y las internas del Partido Justicialista, que es otra cosa que está privatizada en la Argentina. A ver. Desarrolle. Y claro, vos podés presentar, como hicimos nosotros en 2019, listas dentro del Partido Justicialista como afiliados al Partido Justicialista. Es más, te puedo decir, la familia como fundadora, como creadora, porque el abuelo Lázaro Balbino Ayerbe desde Lincoln armó listas para el 24, las elecciones del 24 de febrero del 46, con el Partido Laborista. Y sobre esa base después se constituyó en algún momento la unificación que se dio entre los conservadores populares, los laboristas, y todo el espectro de anarcosindicalismo y demás que Perón lograba reunir, pero que después tuvo una expresión partidaria ya en el partido propio, digamos, lo que después se denominó Partido Justicialista. Sin embargo, a pesar de la cantidad de hemoperonismo en sangre, nosotros, ojo, Turco, no creemos en la herencia, no creemos en la genética. Exactamente. Porque nosotros no somos supremacistas, somos argentinos y creemos que nuestra raza es la raza cósmica. Es la Tierra, es la raza cósmica de Vasconcelos. No es algo que tiene que ver con la propia herencia de sangre, porque eso es oligarquía.
pero sí creemos que tenemos el derecho. Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, Martín, pero presentate a la justicia. No, porque lo que armaron fue, con el Frente de Todos, armaron este aborto, con el cual nos pedían a nosotros que para presentar la lista tuviéramos afiliados del Partido Comunista. Pero si yo soy peronista. Afiliados te pedían de Partido Comunista. Claro, porque el Partido Justicialista iba dentro del Frente de Todos. Y la condición de participación con lista era que vos tuvieras que tener afiliados de otros partidos. Pero ¿cómo yo, si soy peronista, voy a poder tener afiliados a otros partidos que no son, que no es que no sean afines? Es que es el Partido Comunista que nos odia y que estuvo en el 45 con Braden, con la Unión Democrática, que estuvo en el 55 con la fusiladora, que manifestó en el 76 que esto era una dicta blanda, lo de Videla. Un general democrático. Que era un general democrático. Y que tiene la misma conducta en el tiempo, inclusive ahora. Y que son los que hoy conducen el Partido Peronista. Entonces los comunistas nos ponen a nosotros la condición de participación diciendo de que nosotros tenemos que tener un porcentaje de afiliados de ellos. Esta es la condición real de participación. Claro, hay compañeros que ingenuamente te dicen, bueno, Martín, pero presentate en la justicia porque te van a dar la razón. Pero las elecciones ya pasaron. Sí, mientras te dan la licencia. Las elecciones ya pasaron, ya se eligieron los candidatos, el hecho está consumado. Se entiende que pareciera que estuviéramos hablando de cosas que no tienen, que fueran mezclar chanchos con televisores, pero en el fondo de todo este sometimiento que vivimos los argentinos, lo que hay detrás es el materialismo utilitarista, contractualista, ateo del inglés, donde el derecho está por encima de la ética. Tal cual. Tanto es así que no tienen un derecho escrito los ingleses. No existe. Es para nosotros. Claro, los derechos escritos a la manera y por la herencia hispana que tenemos son... es un derecho consuetudinario, quiere decir que para cada acción hay una ley, lo cual hace complejísimo lo que sería la actuación jurídica. Sin una ley escrita, bajo una ley, digamos, aceptada socialmente como tienen los británicos, pues ellos no tienen ningún problema en dejarlo a Assange o devolvérselo o tirarlo en el medio del océano. Vamos. Totalmente. Es un enemigo para ellos y bueno, y así considerado. Y nadie lo considera amigo, digamos, de todo lo que es el grupo que comanda, desde la reina hasta el último chambelán, digamos, el reino. Perdón, que no hemos presentado al compañero que tenemos aquí, Martín Manuel Segovia. Y está Manuel Segovia, un compañero llegado de Tucumán. Sindicato de Telefónicos. Telefónico del NOA. Sí. 62 organizaciones peronistas. También con nosotros. Sí. Muy bien. Tenemos una agrupación que se llama 7 de mayo. El próximo 26 de julio estaremos en el partido, en el PJ, como decía Martín, donde confluye todo y donde debemos dar el debate, en donde debemos dar nuestras voces y donde nuestros pensamientos tienen que ser puestos ahí, en ese lugar. Ahí lo tenemos que dar y obligarlos a que se dé el debate ahí, en el PJ Tucumán, el 26, que es conmemoramos el fallecimiento de Vita, por lo tanto nuestra agrupación es 7 de mayo, y esa 7 de mayo está hacia abajo, conformada por el Sindicato Telefónico del NOA, la cooperativa de trabajo de la comunidad de la información y las nuevas tecnologías licitadas, y la fundación, que la preside mi señora. Yo soy el secretario general, presidente, y después tenemos otras organizaciones más, como las 62 organizaciones que nos acompañan, el movimiento de mujeres, donde está la Chocha Artaza a la cabeza, estamos trabajando en conjunto con ellos, digamos, estamos haciendo militancia y combinando lo viejo con lo nuevo, que es tan hermoso, y nosotros de la tecnología queremos colaborar con nuevas herramientas que hacen posible lograr ese escaño que tanto necesitamos, que se llama, y donde nos sentamos y nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El poder de la decisión. Tenemos que llevar compañeros en donde se deciden las cosas.
y este es en el Parlamento. Estos son los lugares que nosotros debemos aspirar, porque todo lo que hacemos, todo lo que militamos se diluye en un gran espacio que no deja que llegue nunca. Bueno, ¿qué les puedo decir si vengo de Tucumán y del norte, no? Claro. Que estamos mucho más alejados de acá, donde dicen que atiende Dios. Sí. ¿No? Dejó, Así que bueno, dejó de atender. No es Dios. No, Bueno, jodete, es Satanás. una manera de decir, pero totalmente de acuerdo Dios con nosotros. Es el que se Claro. disfraza de Claro, Dios, claro. el que atiende. Bueno, yo en el transcurso de la charla, mientras avanzamos, con Martín nos conocemos a través de las redes, eso es lo virtuoso y lo que podemos lograr a través de esas redes, y empoderarnos bastante de bastantes cosas que muchas veces el enemigo nos pone, la usa y nos pone en contra, pero debemos crecer. Yo creo que hay que crecimiento desde la base popular para eso. Con Martín venimos conversando muchas cosas y coincido enormemente en su filosofía, porque hablamos de filosofía. Es la base de concreción de una sociedad. Bueno, nos tocó que Platón nos impusieron acá, pero bueno, está bien. Y así nos va. Entonces hay que partir de una filosofía. Que pero a tenga que Platón lo desbancó uno que rima, Perón. Ah, A Platón lo desbancó totalmente, Perón acá en el totalmente, 49. totalmente. No, así que- Él dijo dos palabras muy, pero que nosotros la tenemos grabada en nuestra agrupación, en todos los compañeros, ¿no? Si la filosofía del peronismo se basa en que somos profundamente humanistas y profundamente cristianos. Ajá. Y ahí hay un punto de partida enorme. Esto no entienden los ingleses, no entienden los norteamericanos, no entiende la OTAN, no entiende todas las Naciones Unidas, no lo están entendiendo. No Entonces, lo pueden entender. somos de la paz, queremos un país para todos. Nosotros queremos un país en donde la igualdad, en donde la posibilidad esté al alcance de todos. Nosotros trabajamos desde nuestros humildes espacios, nosotros trabajamos por eso, porque de alguna manera logramos esa herramienta que me tocó vivir como empleado, 30 años, y conozco de la Big Data, conozco todas esas cuestiones que muchas veces nos llegan y que podemos nosotros aportar como herramienta para Martín, para toda la gente que considere que esto puede ser posible, el cambio puede ser posible, y eso representa el 30% de los votos. Hay que pensarlo hablarlo, también. hay que Hay que hablarlo en trabajarlo términos claros. y se puede lograr. Martín, Martín es, como decíamos hoy antes de que llegara, figura clave de Social 21 La Tendencia. Martín, ¿tenés ganas de contarle a nuestros oyentes cómo se forma el movimiento, cuánto hace, los principios por los que se pelea dentro del espacio y el desarrollo que ha tenido, porque evidentemente quienes venimos siguiendo, digamos, los pasos de Social 21 a través de las filmaciones que hay en internet y de las charlas que ha dado Martín, pues da para un rato lindo para escuchar. Bueno, nosotros somos en realidad el ancestral Movimiento de Liberación Nacional. Eso es lo que nos define en nuestra acción política, eso es lo que nos constituye en nuestra identidad y también es parte de nuestra religión, como argentinos. Porque nosotros venimos de un antiimperialismo fundante en lo que hace a nuestra identidad nacional. Y ese antiimperialismo se expresa incluso antes de ser una república, antes de constituirse formalmente como una región, como una nación, en una región que era de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de continente americano, ¿no? Hasta el Potosí, en lo que hoy es la actual Bolivia, todo el Paraguay, toda la banda oriental y Río Grande del Sur, donde está la nación gaúcha. Todo eso es nuestra patria. Todo eso es nuestra patria. Después la Argentina se fue achicando, en la medida que esto que era parte del virreinato del Río de la Plata fue empezado a desmembrarse por acción de la política británica, dividiéndonos con nuestros hermanos, por supuesto, ¿no? Esta ha sido la base, el acicatear diferencias interiores para poder dominar, en el caso del Río de la Plata, una de las bandas, inventando el Uruguay, creación que Artigas jamás quiso que se diera, sino que
Artigas era un argentino de la banda oriental. No hay que olvidar, no hay que olvidar. Y no hay que olvidarlo en el sentido... Con todo respeto lo decimos, por nuestros No, hermanos orientales, a los desde cuales luego. consideramos hermanos, Ujú. pero hermanos en serio. Los consideramos argentinos, no los consideramos que... Sino, me parece que esto es política británica para el Río de la Plata, tal cual se ha dado en el Estrecho de Magallanes, donde las dos márgenes del Estrecho de las Magallanes son chilenas y la Argentina no domina ninguna de las dos Y márgenes. no puede pasar Al Pacífico. y no puede pasar a Tierra del Fuego si no es por territorio chileno. Esa es la actual condición en la cual nosotros, ya para 1806, 1807, estábamos expulsando al enemigo inglés. En las invasiones inglesas en las cuales se manifestó el antiimperialismo argentino, que no acepta ningún tipo de tutela extranjera, ningún tipo de vasallaje, pero es tan profundo que tampoco acepta ningún tipo de régimen de servidumbre o señoreo nacional, vernáculo. Por eso somos antioligárquicos. Por eso nosotros, imperialismo y oligarquía constituyen una misma unidad y una misma expresión que es de carácter internacional. Por eso la rechazamos como argentinos, por su condición internacional y por su condición de supremacía, de supremacista, de creer que son más que nosotros y que por eso pueden tutelarnos, darnos órdenes y decir cómo tenemos que vivir. Pero los argentinos tenemos un antiimperialismo simple, en donde la última trinchera de resistencia han sido las mujeres argentinas. Porque incluso cuando el valiente pero débil instrumento militar de Liniers, valiente, en coraje, pero débil, instrumento militar de Liniers, es sobrepasado, a los ingleses los atienden nuestras mujeres, a fuentazo de agua hirviendo y grasa. Y ahí está la última trinchera de resistencia argentina, en la mujer argentina. Que cuando ya se meten al interior de los barrios, bueno muchachos, van a poder entrar, vamos a ver si pueden salir. Claro. Un cul-de-sac. Vamos a ver si pueden salir. Entonces esta condición antiimperialista es fundante de la patria. Y es el orden general de la nación también, porque lo vivimos cotidianamente en la crianza y en el hogar, desde que somos chiquitos hasta que nos hacemos adultos, vivimos bajo un régimen que es una suerte de matriarcado argentino, donde los hombres son más bien de expresarse quizás más efusivamente, golpear las manos, la mesa, gritar. Pero cuando los tipos terminan de hacer su barullo, las mujeres dicen, ¿terminaste? Y vuelve a ordenar la situación nuevamente. Entonces esto es la crianza en la cual nosotros estamos hechos, ¿no? Por eso los argentinos tenemos esa fineza. Por eso los argentinos tenemos la delicadeza que quizás aquí en la Argentina pareciera no ser suficiente. Porque también somos exigentes con nosotros mismos. Pero miren cómo viven otros pueblos, ¿eh? Sí, pero es que es muy difícil hoy mirar cómo viven otros pueblos. Desde hace mucho es difícil tratar de comprender cómo viven hasta nuestros hermanos uruguayos, digamos, con las diferencias, por la falta de información estoy hablando, porque a nadie le interesa que nos enteremos cómo se vive en Mongolia. Por ahí alguna revista francesa saca un largo reportaje de 10 páginas con hermosas fotos y nos damos por enterados de que Mongolia existe y de que son transhumantes todavía y de que tienen una ciudad y chau, pero chau, olvídate, más de eso no vas a saber. Tu relación con Mongolia o la relación de Mongolia con Europa, que tanto ahora nos debiera interesar un poquito, por lo que está ocurriendo en ese disque continente, pues en realidad estamos en el mar de la ignorancia, de lo que ocurre tanto adentro como afuera. Nos movemos intuitivamente porque creo que, por supuesto, no se ha desarticulado de ningún modo el imperialismo y la oligarquía, su expresión, digamos, el imperialismo como expresión de la oligarquía, no se ha desarticulado para nada. Entonces nos complica mucho la comprensión,
tanto de lo que ocurre aquí como de lo que ocurre afuera. Por eso estás aquí, para contarnos la visión de Social 21, tu visión, y si tenemos o no tenemos salida de esto. Sí, más vale que sí, por supuesto que sí. Sí que la hay, además se vuelve en este tiempo absoluta y necesaria, y estamos entrando en un tiempo en el cual esto va a reventar, la actual condición de coloniaje, esto va a reventar, esto no aguanta más, a pesar de la política de containing norteamericana a través de los planes sociales del Banco Mundial, que es una política implementada en 1995 por el Banco Mundial y Menem, cuando advierten de que con la privatización de las empresas del Estado, la Argentina vuela por el aire, porque van a romper un orden que tiene como base, que tiene como centro el trabajo, y que el contorno de organización, el continente de organización de trabajo son las empresas del Estado. Entonces, compañeros peronistas, correligionarios radicales, no olviden sus orígenes, sus fuentes. Dejen de estar tomando veneno inglés y vuelvan a la doctrina nacional, que tiene como base las empresas del Estado, la YPF de Irigoyen y Mosconi. La YPF de Irigoyen y Mosconi, la Comisión Nacional de Energía Atómica de Perón, la Dirección General de Fabricaciones Militares de General Sabio, los Altos Hornos de Palpalá, Jujuy, Zapla, Somisa en San Nicolás, Buenos Aires. Entonces, para eso nosotros nos hemos dado un trabajo en el tiempo, que es el siguiente, un poco para la audiencia que quizás estamos tomando contacto por primera vez, o vamos a empezar a ser amigos. Nosotros comenzamos como Movimiento de Liberación Nacional bajo los términos de que comprendemos de que la Argentina necesita un proceso de liberación nacional. Necesita un proyecto de liberación nacional. No es un proyecto partidocrático demoliberal. No es un proyecto que se resuelve meramente electoralmente. Lo electoral es uno de los pasos que hay que dar. Es uno de los pasos que se puede dar, que no se puede dar, que veremos cómo es el devenir de la historia argentina. Porque guay que antes de un 17 de octubre del 45 hubo un 4 de junio del 43. Y nosotros no tenemos problema en cómo los términos se vayan a dirimir. Porque lo importante es que lo que hay que hacer es restablecer el orden en la Argentina. Hay que restablecer el orden. En este quilombo, en este caos no se puede vivir. Porque es un caos inducido por el inglés para dividir por abajo a los argentinos mientras la partidocracia demoliberal acuerda por arriba. Los políticos profesionales acuerdan por arriba. Se los ve en los sets de la televisión. Cuando yo he tenido oportunidad de ser invitado en la televisión y ver cómo aquellos que juegan a ladrarse cuando se prende la cámara, después lo ves cómo se dan besitos en la boca cuando termina todo. De hecho, me sorprendió una vez de que estábamos en un canal y un periodista me sale a torear, ¿viste? Y yo digo, pero qué boludo, ¿qué le pasa? ¿Por qué se la agarra? Si estamos tirando una buena. Claro. Porque estamos tirando una buena, no estamos tirando una envenenada. No estamos hablando mal de otro, no estamos señalando, no estamos insultando, estamos tirando una buena. Estamos planteando. Necesitamos nacionalizar el comercio exterior, tal cual lo hizo Juan Manuel de Rosas hace 150 años, que es el antecedente que tenemos de nacionalización de la banca y el comercio exterior. Porque después hay tontos que vienen a decir, no, eso es anacrónico, es obsoleto. No. Rosas tuvo los huevos para hacerlo y Perón tuvo los huevos para hacerlo por segunda vez. Te quedaste en 1835 y en 1950. Te quedaste en el Te tiempo. quedaste en el tiempo. Te quedaste en el 45. En el No, 45. me quedé en el 35. Claro. En el 1835. Sí, sí, nos quedamos ahí. Totalmente. Somos el ancestral Movimiento de Liberación Nacional. Porque no va a faltar el estúpido que en algún momento va a decir que Cristo es anacrónico y obsoleto. Porque tiene 2000 años. Sí, algunos van a decir. Entonces, Lo dicen de otra manera lo dicen de otra otras manera. organizaciones. Ellos son más modernos, ¿viste? Los ingleses son modernos. Sí, y viste que No poco pueden- se habla de patriota y del gaucho, ¿no? También esas cosas que quedaron ahí, ¿no? Quedaron como el gaucho rotoso, el gaucho que habla mal, el gaucho que... Porque se asimila se asimila el arcano y lo arcaico con aquello que parece que es anacrónico. Estos brutos, porque son brutos que van a la universidad.
se reciben en la Facultad de Ciencias Económicas, se reciben en la Facultad de Derecho, acá en Mundo Puan, acá cerca. Ya tenemos mucho quilombo con la gente de Puan, así que... Sí, Mundo Puan. tienen un enemigo acá. Paremos, Julio. Entonces, Paremos. van ahí, se envenenan con literatura para las colonias, de la escuela de Frankfurt. Rancière. Sí. Y Se toda envenenan, esa con la, gente. se envenenan con la literatura inglesa y vienen a querernos a los argentinos a decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacernos más ingleses, porque lo que faltaría es ser un poco más ingleses, más flemático. Sí. Lo había pedido Alberdi. Alberdi había pedido la desaparición absoluta del No, y volvemos, ¿no? pueblo La argentino. filosofía romana. O sea, porque van por ahí. El Claro. abogado de filosofía romana. Platón, todo Platón. Entonces, cuando nosotros nos constituimos como Movimiento de la Liberación Nacional, lo que planteamos es nacionalizar el comercio exterior. Esta vez que nos pasa, por esto que vemos que vemos la experiencia en la televisión, como la partidocracia cuerda por arriba y simula que pelea, me dice el tipo, no, pero vos te quedaste en el tiempo. Le digo, no, pero necesitamos una marina mercante. ¿Pero de cuánto? Le digo, necesitamos 175 barcos según... Como nos hemos constituido como Movimiento de la Liberación Nacional, con el Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, desarrollamos un plan naval. En 30 años, ¿verdad? Sí, Si no me equivoco. en un ciclo de 30 años, sí. porque esto no es una cosa que es un simonqui que lo tirás en el agua y nace así espontáneamente. Es laburo. Entonces, construir barcos no es una pavadita. Construir barcos no es una changuita. A lo que nos quieren acostumbrar lo del Banco Mundial, de vivir de la changa permanente, el microentretenimiento, la pavada, lo insignificante de la vida. Construir barcos es una tarea que requiere de una planificación y de una economía planificada y centralizada. Entonces vos necesitas un ciclo de producción. Los barcos no se hacen al toque. Vos necesitas para hacer un barco 2.000 hombres durante 2 años, palo y palo, sin parar. Entonces necesitas conducir una masa obrera de ese tamaño. No es algo de la cooperativa de 10, 15, 20. No, estamos hablando de conducir 2.000 hombres en una obra en el cual vos tenés procesos de producción industrial que tienen que estar dentro de normas de calidad bajo la supervisión de una compañía clasificadora internacional, porque ese barco después va a tener que estar asegurado y va a tocar puerto internacional. Cuando hay un barco, si no me equivoco, granelero que se está construyendo ahora en este momento aquí, bueno, en nuestros Hay dos que se están talleres haciendo, navales. hay dos que se están haciendo para Venezuela en Río Santiago. En Río Santiago. Son 2 buques tanques, son producteros, tienen doble fondo, lo que Ajá. tienen es una bodega que está contenida dentro de el casco del barco, porque si hay un accidente y se rompe el casco, que no se derrame el petróleo. ¿Te acuerdas lo que pasó con el Exxon Valdez hace... Sí. ¿Vos te acordás? En Sí, la me década acuerdo. del 70, el Exxon Valdez, un barco que estaba operando en Alaska y por un error de conducción, chocó contra una roca y hizo un desastre. Sí, fue uno de los grandes primeros desastres Sí, así, porque reconocidos, el petróleo, al ecológicos, tener ¿no? menor peso específico que el agua salada, el petróleo se expande como una mancha por sobre el mar, entonces no permite que pasen los rayos del sol y mata a las especies que necesitan del sol, de la fotosíntesis, como toda la vida en la tierra. Tanto en el mar como en la tierra se necesita de los rayos del sol para la fotosíntesis del mundo vegetal, pero incluso para la fotosíntesis humana, porque nosotros el complejo D vitamínico lo fijamos con el sol. Entonces la gente tiene que tomar sol y hay que sacar a los viejos a la calle a que tomen sol para que su sistema inmunológico con Es una parte del dieta- alimento. Claro, es parte del alimento, porque hay la vitamina C se fija con el sol y el complejo D también se fija con el sol. Y si no se fija con el sol la vitamina C, tampoco hay buena absorción de hierro. Entonces toda esta estupidez de las harinas fortificadas con hierro es parte del andamiaje colonial, porque en realidad para poder fijar hierro se necesitan alimentos frescos y se necesita además no harinas ultraprocesadas, y se necesita vitamina C para que la vitamina C se enlace con el hierro y pueda fijarse. Porque no es tomar pastillas esto. No es tomar complejos vitamínicos de pastillas, porque no se fija así en el organismo.
Se fija a través de una dieta saludable. Entonces, cuando nosotros estábamos en la tele y nos decían, pero ¿cuántos? Le planteamos, hay que volver a la mecánica pesada argentina y volver a través de astilleros y fábricas navales del Estado, volver a fabricar grandes motores diésel, que eso es mecánica de alto valor agregado nacional, donde nosotros por un motor podemos obtener $16 por kilo de motor, y si lo tomamos por pieza, en el despiece de las partes podríamos tener piezas que son cigüeñal, válvulas, bielas, entre los 18 y los $28 por kilo. Bueno, nosotros podríamos determinar que frente al kilo de soja que la Argentina exporta, a la Argentina se le paga 50 centavos de dólar el kilo de soja, pero si la Argentina fabrica mecánica, se pagan $16 por kilo. 50 centavos contra $16 por kilo. Se ve, digamos, la multiplicación que hay. Es el 32.000%. Entonces, en el valor agregado están los salarios que todos tenemos derecho a tener en la industria, que es la que nos va a dar trabajo y no el campo. Entonces, desde este planteo, me dice, bueno, pero ¿cuántos motores vas a construir? 175, que es el tamaño de la marina mercante. Claro, después de todo ese ridículo, cuando se apagan las luces de la tele, afuera, el periodista con buena onda me dice, che, no te lo tomes a mal. No es personal. Yo viste, lo miro como diciendo, ¿y este extraterrestre quién es? No te lo tomes a mal. Digo, no, yo no me tomo mal a nada. No, pero en serio, no te enojes porque no, esto es un poco así. Le digo, no, yo no me enojé, cuando me enoje te vas a enterar. Pero yo generalmente no me enojo, es muy difícil que me enoje con alguien. Es muy difícil que me enoje con alguien. Y si me enojo te vas a enterar. Y ya no vamos a salir en la sección de política, sino vamos a salir en la sección de policiales. Pero es muy difícil. Porque como soy argentino, profundamente criollo, es muy difícil que me enoje y que pierda la paciencia. Porque somos de aguantar. No va a desenvainar y no usarla. Y no, los criollos somos de aguantar. Por eso nosotros creemos en el profundo valor de la palabra. Y no en el contractualismo inglés, sino que creemos que la palabra vale. Por eso la Argentina debe volver a instaurar, será cuando seamos gobierno, debe volver a instaurar el duelo criollo del país. Porque si no, parece que se puede decir cualquier cosa, total, se puede faltar el respeto, se puede amenazar, total. Da lo mismo, da igual. En cambio, la sagrada institución de la secta del coraje y del cuchillo, que es el duelo criollo, eso hacía que todos fueran un poco más medidos en sus palabras. Porque lo que se decía con el pico había que bancarlo con el cuero. Entonces esto es un orden superior al contractualismo inglés y al sistema penal de justicia. Porque aquí no va el juez ni va el policía. Es un asunto entre criollos. Entonces esto incluso es benéfico en términos de descomprimir el sistema judicial y sus expedientes. Se arregla en la calle. A primera sangre, además, tampoco hay que matar a nadie. Donde hay un corte ya está. Como se supo arreglar hasta no hace mucho tiempo. Uno de los últimos hombres que estuvo alineado en esa secta fue Arturo Jaureche. Jaureche, ¿cómo no? De hecho es el último duelo. No, perdón. No, pero... Es de Joliván Biglieri. Ah, vos me lo contaste. Muy parecido a Jaureche era Joliván Biglieri, un hombre de Lanús, dirigente de la Unión Cívica Radical de Lanús, quien reta a duelo al almirante Varela, que formaba parte del primer triunvirato que sostuvo a Onganía como presidente de la Argentina, digamos. Sí. Y fue Joliván quien se batió a duelo con Varela, que era un espadachín. Joliván nunca había agarrado ni un tenedor. Y se dejaron marcas y fue el último duelo que hubo aquí en la Argentina. Claro que sí que Jaureche se batió a duelo, pero fue antes. Esto fue en el año 69, claro. en el momento en que Varela ya no es
parte del triunvirato militar, ¿no? Que nos gobernaba, digamos, porque, bueno, fue en el 69 cuando apareció lo del Cordobazo, el Rosariazo, el Mendozazo, el Viborazo, etcétera, etcétera. Y el ¿no? Tucumanazo. Y el Tucumanazo. Ahora, el Tucumanazo, sí. claro, Tucumán arde después de eso, Sí, la verdad. Entonces me llamó la atención una frase, una palabra que dijo Martín recién, que era los Sea Monkeys. ¿Por qué? Yo hice los Sea Monkeys. Quiero decir, en la empresa donde trabajaba, el encargado de hacer los Sea Monkeys, de construir todo ese mundo maravilloso que eran los Sea Monkeys, era yo. Vamos, Turco. Claro. Claro, lo sabía, hermano. Claro. Entonces, esto viene a cuento, Era la no vuelta para a la darme dique que hacían los Sea Monkeys, sino para mostrar el engaño que eran los Sea Monkeys. Che, Los expliquémoslo Sea Monkeys porque... eran un sobrecito, Ahí va. era un sobrecito que Eso. venía cargado de cristales, que supuestamente volcados a un vaso con agua se convertían en pequeños mostrencos que te saludaban, lo cual era una alta mentira, por supuesto. Era un sobrante que compró un alemán con el laburo. Cuando la cosa empieza con un sobrante, estamos mal. El sobrante, empieza con un sobrante que lo compra el chabón y se llena de plata, en realidad, porque lo que hace son los sobrecitos y la publicidad. Eso es el Sea Monkey, un grupo, un engaño, quiero decir, a todas luces, que todo el mundo sabía además que era un engaño, que de ahí no iba a salir un mostrenco pequeño ni grande de esos vidriecitos, y todo el mundo lo compraba igual. Y había una ilusión. Y había una ilusión, exactamente, Había ilusión. la ilusión de ver al muñequito saludándote. Pero bueno, eso es parte de lo que es el mercado. Claro. Es la parte como más inocente, si querés, pero es la más hija de puta también. Claro. Es la del grupo, es la de que te tientan con la mentira y vos caes como Sí. un notario y caes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Martín, estamos con Martín Ayerbi, acá el compañero de Tucumán. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Así lo... Manuel Segovia. Manuel Segovia también aquí en Radio La Turba. Martín, Movimiento Industrialista Nacional, así Sí. por lo menos figura en tu Twitter. Sí. A nosotros nos interesa mucho la cuestión industrial, Bien. ¿no? Estás hablando con Llévame por ahí, dale. gente de colegio técnico. Ah, Eh, bueno, amigo. Casal Calviño. Ya somos dos. Casal Calviño. ¿Cuántos somos ya? Ya somos dos. Mirá, acá tenemos otro. En el número 1 de Tafí Viejo, en Mirá. plenos talleres ferroviarios. Ahí está. Ahí está, ahí me recibí. mirá, Con mirá. los trabajadores, ¿no? Casal Ellos eran Cal- mis maestros. Casal Después Calviño. había profesores. ENET número 23, escuela fábrica fundada por el propio Juan Perón un 4 de junio de 1947. Mirá. Pará, pasamos la chapa entonces. Técnico ¿Qué te en parece? instalaciones Sí, no me miren electromecánicas. a mí que Electromecánico. Electromecánico. También Electromecánico. electromecánico. Muy bien. Soy técnico de Especializado en palabras. telecomunicaciones. Mirá. Estos Sí, son turcos, hicieron especial. estos son nuestros primos más finos, más delicados. Sí. Claro. Sí. Nosotros venimos somos muy- más grasosos. Claro, claro. No, pero me formé ahí. Estos son más de Guarda, laboratorio. guarda. Después vino otra cosa. En los talleres ferroviarios de Trafivijo Sí, tenemos profesores y teníamos maestros en el taller. ¿Y quién eran nuestros maestros? Los propios trabajadores. Exactamente. Ahí no había algo académico. Ahí venías y aprendías fundición, hojalatería, los grandes tornos y masas enormes que existían, que, digamos, manejaban dos hombres prácticamente para hacer las ruedas, los bogies. Ahí se hicieron los bogies. Por primera vez se hicieron los bogies. Por O sea, primera vez en la fueron Argentina se hicieron los creados, bogies ahí. claro, ahí fueron los creadores, los diseñadores, los egresados de las escuelas técnicas anteriores a las promociones nuestras. O sea, algo magnífico. Sí, Lo que estamos magnífico. nosotros, Sí, sí. estamos en los fierros. ¿viste? Sí, sí, Que- sí, a mí me... A ver, estamos hablando de laburo, ¿no? De No, trabajo. no, la El parte... compañero recupera, es parte de un grupo, o ha Sí, sido parte o de un así, grupo, he sido parte. de Sí. recuperación de, Sí. de, Del trazo ferroviario. trazo El trazo ferroviario, ferroviario, mejor qué dicho. lucha, qué lucha, Sí, ¿no? este- Sigue la lucha. Sí, yo lo he mencionado varias veces acá, en la agrupación, asociación civil que se llama Amigos del Belgrano, que es una asociación que ha recuperado nada más y nada menos que 150 kilómetros de vía, desde la estación Villars, en la provincia de Buenos Aires, hasta Tres Sargentos, también en la provincia de Buenos Aires, partido de Carmen de Areco, si no me equivoco, y Villars es partido de Las Heras.
y el laburo en materia ferroviaria de manera, diría, a pulmón, sin maquinaria ferroviaria, una asociación que labura ya hace muchos años y que ha recuperado un tramo de vía incluso más largo del que cualquier tren urbano, ¿no? Estamos hablando de que los trenes urbanos hacen 40, 30 kilómetros, y estamos hablando de una asociación que mantuvo viva una vía de 150 kilómetros con, con zorras a vía hechas con motores de moto, con Así los es, motores sí. de Carlo. Los motores de Carlo, de los de Carlos 600. Los de Carlos 600, a 2 tiempos. Sí, BMW. Sí, hemos BMW hecho 2 tiempos. una cosa maravillosa. He laburado un tiempo con ellos, tengo muchos amigos ahí todavía que siguen laburando. A mí me interesa mucho la parte industrial. Ya que tengo 2 técnicos acá sentados en la mesa, voy a aprovechar. Voy a sacar jugo de esta parte. Paso a mi chapa, Juan Bautista Peña de Saiza, colegio técnico. Bien. No muy conocido, igual, no tiene mucha historia técnica el colegio ese, pero me interesa entender o ver cómo ven materia industrial, ¿no? Digo, la industria pesada, el ferrocarril, bueno, recién hablabas de los astilleros, digo, ¿qué necesidad tenemos? O sea, tenemos una necesidad, evidentemente, ¿no? ¿Cuánto nos puede beneficiar en eso? ¿No? Por ejemplo, la reactivación ferroviaria, ya que estamos hablando de trenes. ¿Cuántos nos puede ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre tener, por ejemplo, una gran empresa, una multinacional que construya hierro, hablamos de Techin, por ejemplo, y las pequeñas pymes que también son productoras de hierros, de materiales? ¿Cuál es la diferencia entre cuánto le aporta? Estoy tirando un montón de preguntas, pero para que hablemos un rato sobre esto. ¿Cuánto aporta una pequeña pyme o una pyme a la economía nacional, y cuánto le aporta una gran industria? ¿No? Bueno, nosotros lo que nos hemos dado es el trabajo con el Foro Naval Argentino, luego con la Federación Popular del Transporte, de diseñar un sistema de transporte multimodal estatal, una corporación del Estado, Sí, bajo la ley 20.558 de corporaciones del Estado, que es aquella que permite la asociatividad de sociedades del Estado, de empresas estatales de su mismo signo, blindándose en corporaciones del Estado en las cuales pueden cerrar su actividad y sus órdenes de compra al interior de sí mismas, e incluso no necesitan siquiera dinero para poder realizar los pagos al interior de sí mismas. El ejemplo podría ser este. Nosotros necesitamos impulsar la reorganización del sistema de defensa nacional a través de una corporación de defensa del Estado. ¿Quiénes tienen que estar adentro de la corporación de defensa del Estado? Bueno, tiene que estar el sistema logístico argentino, una corporación estatal de transporte multimodal, ¿sí? Una ELMA del siglo XXI, una empresa de líneas multimodal del siglo XXI. También tiene que estar los astilleros y fábricas navales del Estado, porque construyen la marina mercante, pero también la marina de guerra. Y en esta concepción antiimperialista de los argentinos, nuestro orden es el de la nación y el pueblo en armas. Y la nación en armas son las empresas del Estado. Porque como dice el compañero Segovia, los argentinos somos una nación de paz, un crisol de razas abierto a todos aquellos que quieran habitar el suelo de la patria. Ser argentino es prácticamente una elección de vida. Porque la Argentina es una idea, la Argentina no es meramente sus recursos naturales. Eso es un materialismo de izquierda que lo único que reduce la nación es a sus recursos naturales, y de ahí salen las ideas que después terminan fundamentando esta concepción rentística de que por ser argentinos tenemos que cobrar una renta básica universal, porque nosotros, si los recursos naturales nos tienen que dejar un porcentaje, como si la Argentina fuera un garito, un prostíbulo donde vamos a prostituir a nuestra nación y nosotros vivir de la explotación. ¿Qué somos, caficio de minas pobres, los argentinos? ¿Qué tipo de concepción materialista repugnante es esta? No, acá lo que nosotros tenemos que dejar de ser es usuarios de cosas que producen otros, usuarios de trenes que otros fabrican, usuarios de camiones y autos que otros producen, usuarios de electrónica que otros diseñan y fabrican allende los mares. Porque si no, la discusión de la
obsolescencia programada en términos industriales es una discusión que no tiene anclaje en la realidad. Porque para que tenga anclaje en la realidad vos tenés que diseñar, fabricar y ocuparte de la deposición final, de lo que va a ser chatarra en algún momento. Pero ¿desde dónde se plantea la obsolescencia programada cuando la economía está en manos de las multinacionales? Y cuando los argentinos no tenemos incidencia sobre el diseño de esa fuente de teléfono celular que está ahí cargando. De esa consola sobre lo cual no sabemos cómo está, qué tan justa está construida, para lo cual las cosas está a la vista que este capitalismo depredador de la naturaleza lo que hace es diseñar las cosas justas para que se rompan y mantenernos en un círculo vicioso de comprar todo el tiempo cosas que no necesitamos, en vez de comprar algo para siempre. Entonces, para que los argentinos tengamos incidencias incluso en el tipo de modelo tecnológico, y así como lo planteo como la obsolescencia programada, que es un veneno del capitalismo, del liberalismo inglés, y de sus buenos alumnos los chinos, del liberal industrialismo chino, que va a destruir la clase obrera mundial, llevándonos a todos a vivir con una taza de arroz. Cuando nosotros lo vemos en la producción agrícola, hoy vemos el absoluto fracaso en el cual en este modelo tecnológico la Argentina es importadora de herbicida. La Argentina es importadora de herbicida. Entonces faltan divisas ¿para qué? Para importar herbicida, para la producción de granos, de materia prima casi sin valor agregado, forraje como la soja para alimentar animales. Entonces este paquete tecnológico dependiente de un glifosato extranjero, de un herbicida extranjero, de un fertilizante extranjero, de una urea extranjera, de una semilla extranjera modificada genéticamente, la cual además, para la cual el actual ministro de Agricultura Domínguez acaba de manifestar de que ya no se puede retener semillas sino pagar derechos por genética. Lo acaba de confesar. Hace un tiempo atrás. Venimos peleando. Pero hace un tiempo atrás, cuando estaban en la fantasía de la década ganada, no, porque acá el compañero Domínguez. Bueno, ahora andan los que nos decían a nosotros fachos o troscos, o que nos quedamos en el 45, que éramos anacrónicos y obsoletos, porque planteábamos que la conducción del proceso agrario argentino tiene que estar en manos del INTA, y el que tiene que producir semillas es el INTA, y hay que nacionalizar todas las semillas, porque nosotros teníamos 40 variedades de trigo que producíamos en nuestro territorio nacional, de las cuales algunas no se producen más. Y hemos podido sembrar, gracias a esa variedad genética nativa, hemos podido nosotros, porque aquello que es originario de la Argentina, pero aquello que se nacionalizó, que se hizo criollo, que venía de otra parte del mundo, pero que tuvo asiento en el país y que se convirtieron en especies que, aunque no son originarias de esta tierra, pero han venido y se han asentado y han prosperado aquí. Nosotros hemos tenido en el Bolsón, en Bariloche, al sur de Bariloche, en el Bolsón, hemos sembrado trigo en el pasado y hemos obtenido un premio internacional por el mejor trigo del mundo dado en el Bolsón, en la nieve. Entonces hay que observar que este cultivo de invierno, como es el trigo, ese tipo de especie, esa especie que se cultivaba en el Bolsón, permitía dar alimento fresco, abundante en la propia región, y no en el ridículo que estamos hoy, que la harina que hoy se consume en el Bolsón viaja miles de kilómetros desde los molinos de Buenos Aires, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Bolsón, en un absurdo logístico y productivo, y en un absurdo además de tipo comunitario, porque no se puede aceptar estos términos donde la gente del Bolsón sea dependiente de alimentos que tienen que movilizarse 2000 kilómetros en camión, cuando nosotros podríamos sembrar el propio trigo y tener unidades molineras pequeñas en una escala de región. Porque la concentración capitalista de la actividad molinera lo que hace es generar el absurdo del encarecimiento del flete y mercaderías que están en tránsito miles de kilómetros. Entonces esto es un absurdo desde todo punto de vista.
Eso fue lo que puso Scalabrini sobre la mesa, dio vuelta al naipe y dijo, acá está, esto es lo que nos jode, no son los ferrocarriles, es el flete, Es el básicamente de lo que nos robaban los ingleses, más allá de los ferrocarriles y todo lo que tenía el kilómetro para un lado y el kilómetro para otro que le correspondían por haberlos comprado, digamos. Sí. Pero es el flete el tema. Porque el inglés que básicamente. hacía fomentaba determinado flete para introducir mercaderías extranjeras y encarecía el flete de los productos nacionales hacia afuera. Entonces el flete para el inglés fue un instrumento de fomento o de presión de determinadas actividades. ¿Y qué tiene que ser para nosotros en este siglo XXI? Exactamente lo mismo, un instrumento de fomento o de presión de determinadas actividades. Entonces, si nosotros queremos alentar una determinada actividad, el subsidio del flete permite alentar que determinada actividad se desarrolle. Mientras si queremos decrecer vegetativamente determinadas actividades o prácticas, lo hacemos también a través del flete, porque es un instrumento estratégico, es la logística que subordina a su decisión a la producción. Porque quien tiene capacidad de transportar determina a quien produce el precio, el plazo y la calidad. ¿Y qué tipo de modelo tecnológico? Porque es el que determina por el poder de transportar. Entonces, en la logística está para nosotros la hipótesis de conflicto de liberación de la Argentina. Por eso nosotros nos paramos de la Federación de Transporte con una empresa de líneas multimodales que centralice la actividad de Ferrocarriles Argentinos, una flota de camiones del Estado. Flota de camiones del Estado que opera tanto con camiones propios y choferes propios, como también opera con componente privado a través de los camioneros que son dueños de 1, 2 o 3 camiones, Claro, que son claro. pequeñas unidades, microunidades, ni siquiera son pyme, es menos que pyme. Sí. Son dueños de camiones. Chofer y dueño de camión, sí. No. Es el clásico argentino que es el tipo que labura en un camión, que pudo comprar el camión, que sostiene... Un modelo que existió aquí. Que además el 80%, Luego. muchachos, el 80% de la actividad es así. Sí, de hecho la diferencia ahí está en que no hay una flota de camiones del Estado, pero hay muchos camioneros que tienen su propio camión y son tercerizados de empresas directamente. Exactamente, porque esto que se manifiesta como empresa de camiones en realidad tienen tercerizado Claro. en un régimen de subcontratación, de precarización laboral, a gente que en realidad anda por las de ellas y que si se le rompe el camión lo tiene que Sí, lo tiene que aguantar pagar por ellos, sí sí. mismo y se tiene que hacer cargo de todo, porque el contrato que le dan es un contrato de tonelada y ese contrato de tonelada de kilómetro que hoy le da el privado y que tiende a la baja, nosotros se lo vamos a garantizar cuando seamos gobierno en la Argentina, si Dios lo permite y el pueblo argentino así lo decide, le vamos a pagar la tonelada kilómetro al camionero de manera directa con un contrato con el Estado, de modo directo, en blanco, con vacaciones pagas, con aguinaldo, con salario familiar, con todo como corresponde, sabiendo que en la actividad del camión, para muchos de los que son camioneros y dueños de camión, ellos mismos plantean una cierta libertad en la toma de servicio. Claro, claro. Entonces, sí, pero necesitamos, si no va a tener un modelo de planta permanente, como si necesitamos, por ejemplo, la Dirección de Fabricaciones Militares, donde cuando vos tomás un aprendiz, un peón industrial, a ese pibe lo pones en blanco, planta permanente para el primer día y que sepa que va a tener laburo toda la vida y que se quede tranquilo, que no sufra, que no esté angustiado, que le diga a la familia que consiguió un laburo y que lo va a mantener, y que la familia también esté tranquila, porque en la seguridad del trabajo y en la tranquilidad espiritual que eso da, la persona y la familia se pueden desarrollar y planificar en el futuro. Entonces, en vez de andar viviendo a los santos y cagado hasta los garrones como vive la gente, asustada, otra cosa es saber que vas a tener laburo, entonces los planes de la familia se pueden sentar en la mesa y decir, bueno, vamos a sacar un crédito hipotecario para construir la casa. Algo que garantizaba la Constitución del 49. Entonces La eso felicidad del pueblo. ese orden es un orden que requiere de armonía y de tranquilidad de la persona,
Porque no se puede estar viviendo pensando que en cualquier momento me rajan y cómo me voy a meter en un crédito hipotecario a pagar una casa si no sé si el laburo me va a durar. Entonces la planta permanente obra espiritualmente y genera una condición de contratación benéfica para la salud psíquica de los argentinos. Nuestro proyecto no es un mero materialismo. Necesita de una base material industrial para que luego espiritualmente los argentinos nos podamos desplegar. Pero yo no puedo plantearle al argentino, dale, sé feliz, cuando el tipo está laburando en negro 10, 12 horas por día. No, dale, che, no, dedícate a alguna disciplina artística, che, elegí algo, el tipo viene, labura de lunes a sábado, el domingo lo que quiere es ver televisión, tomar cerveza y reventarse. Y dormir lo más que pueda. Es prácticamente un insulto pequeño burgués quien pretende que alguien que está en ese régimen de laburo, de explotación, encima tenga cierto vuelo espiritual y se dedica a la literatura, a la plástica y a la música. Lo está tomando porque al pobre tipo. Está alienado, pero no por su voluntad. Es porque el sistema inglés de opresión colonial lo tiene alienado. Entonces, nosotros necesitamos concebir esto. Para nosotros la soberanía política es la expresión del alma de la patria. Los seres humanos estamos constituidos por un alma que es eterna, infinita y regida por la libertad. Estamos constituidos por un cuerpo que es finito, inmortal, que es mortal y regido por la necesidad. Esas dos condiciones de finitud del cuerpo e inmortalidad del alma no son dadas por Dios. La libertad del alma y la necesidad del cuerpo también no son dadas por Dios. Y también tenemos una timonera. Esa es nuestra espíritu, nuestro Selbst, dirían los alemanes. Nuestro Self, dirían los ingleses. Nuestra psiquis, dirían los psicoanalistas. Nuestra estructura psíquica, nuestra persona, nuestro ser, nuestro espíritu. Cada uno le llame como más le guste. Ahora, esa es la trinidad de la vida que no es dialéctica, no hay superación. Es una trinidad perfecta, que es la del cuerpo, el alma y el ser, la persona humana, que está constituida por esos tres elementos. Eso no es dialéctico, eso requiere de la conducción de la timonera, que es nuestro propio ser, del equilibrio del espíritu con el cuerpo. Si estamos muy pasados de espíritu y nos tendemos a convertir en anacoretas, nos aislamos del mundo, nos vamos al monte y estamos en oración. Sí, pero es un escapismo eso, porque sí, es huir del mundo. ¿Cuántos lo pueden hacer? Claro. Termina siendo un poco también ¿Cuántos lo contradictorio, intentaron sí, y fallaron? y medio oligarca también, porque mientras los demás realizan el mundo, hay uno que se dedica a la oración nomás. Recién hablabas de que el alma es eterna, infinita, inmortal, y esa es una idea de Macedonio, no de Macedonio Fernández, que transmite sin ninguna duda luego a Scalabrini, y es Macedonio quien, junto con Del Mazo, tío del Mazo radical, los forjista, y aquel escritor uruguayo que vino y que vivió en el norte argentino en Misiones, Quiroga. Quisieron fundar una especie de ciudad utópica en el norte de la Argentina, que era prácticamente inconnu, desconocido, hacia 1910, más o menos ese era el año, y ahí fueron y estuvieron 3 meses cagados de frío, de hambre, y no pudieron porque eran burgueses, porque Macedonio, más allá de toda su sapiencia, era un hombre que había tenido dinero, de una familia adinerada, que tenía un buen pasar, que había tenido hasta que se retiró de todo eso. Sí, sí. Quiroga también. Y los amigos le pagaban. Y los amigos le pagaban la le pensión. pagaban la pensión. Para que pudiera seguir siendo Macedonio. Claro, para que pudiera ser tal cual. Hasta que. Y la cuenta en el boliche de la esquina. Tal cual. Hasta que De Ovieta se hace cargo. De Ovieta era el hijo de Macedonio. Se hace cargo de él y él y Scalabrini, en principio, ¿no? Entonces, bueno, esa idea
de la inmortalidad del alma, que siempre nos condujo, siempre la tuvimos, viene, la sintetiza de una manera maravillosa este macedonio, Sí. y la lega. Tampoco nos nosotros. podemos pasar para el otro lado de los placeres de la carne. Tampoco se puede vivir en la carne como proyecto de vida, como proyecto existencial. Entonces tiene que haber lo que denominamos un justo medio argentotélico. Me gustó. La cantidad de términos que están saliendo de esta charla. Los argentinos los que somos capaces de hacerlo en esta humanidad. Europa ya no tiene nada nuevo para darnos. Dio todo lo que podía dar. Mucho de ello es muy interesante, no lo vamos a negar. No, de hecho somos mestizos nosotros. Y sí, ¿no? y nuestra base de hispanidad Claro. es de lo mejor que nos constituye. Ahora, Por eso hablaste de la raza cósmica hace un rato. sí, y además de nuestra condición cristiana. Y esa condición cristiana es una condición hispánica. Y entre el derecho inglés y el derecho romano, nos vamos a quedar con el derecho romano siempre. Porque acá no es elegir entre el arcángel Gabriel y... no, acá es elegir entre lo que existe. Y lo que existe es esto. Entonces el derecho romano es por mucho muy superior que el derecho liberal inglés. Nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede quitar lo que no dio. Lo que no dio. No está tan mal. No, totalmente. No está tan mal. Sí. Entonces, ¿esto qué significa? Que los argentinos somos capaces de absorber lo mejor de la especie humana, porque nosotros entendemos que la raza es la raza humana. Y que no hay derecho de ningún grupo o círculo por encima de nadie, porque aquí naides es más que naides. Entonces, entre el equilibrio del cuerpo y el alma en la vida, en el ser, el peligro está en la enfermedad de muerte del alma, que es el estado de desesperación. El estado de desesperación se produce por temor y temblor. El temor y el temblor en la vida provocan en el ser humano el estado de desesperación. El estado de desesperación es el estado de muerte del alma. ¿De qué tipo? Un estado de muerte del alma producto de una enfermedad de muerte que mata algo que es inmortal. Bueno, pero el alma es inmortal, no puede ser matada. No puede morir el alma si es inmortal. Claro, lo que puede ocurrir es que esa enfermedad de muerte se manifiesta como enfermedad. No tiene final, es eterna. Y dada que el alma es eterna, la enfermedad de muerte del alma también es eterna. La desesperación es el estado por el cual el alma sufre la tortura y mortificación de ese estado angustiante. Es un gusano que la come, que la muerde todos los días. Es un ácido que la corroe eternamente, sin nunca terminar de matarla. Cuando nos damos cuenta que estamos viviendo en un estado de desesperación, tenemos la posibilidad de dar el salto de fe y salir del estado de desesperación que el temor y el temblor de la vida nos provocan. Pero cuando nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en un estado de desesperación, de enfermedad de muerte del alma, allí, en ese instante, nos dimos cuenta también de que toda la vida vivimos así, de que habíamos vivido siempre así, y de que siempre vivimos desesperadamente, de que eternamente veníamos viviendo desesperadamente. Pero también es condición el estado de desesperación del alma de dar el salto de fe, porque no va a alcanzar en la Argentina el salto ético, el salto moral, el salto de una ética que es el refino de los actos morales, ¿no? El acto moral constituye virtud en el hombre, y la virtud es el camino a la felicidad. Sí, dice el argentino, pero no alcanza, algo más tiene que haber en la vida, porque no alcanza con ser buena persona. Eso lo sabemos todos. Los que somos de los pueblos originarios, los que venimos de los pueblos originarios del Almagro. Viste que ahora tenés que ser de algo. Sí. Vos que sos turco, cagaste. Vos ya estás marcado. Vos cagaste. Y yo que tengo pinta de Hernán Cortés. Sí. Recién bajado, con olor a salitre. Era vasco. Cortés no. No. Entonces, Sí, pero,
No, yo vengo de los Diaguitas, ¿no? Los pueblos originales. Sí, Claro, vengo de ahí, claro. puro. Pero con cruza de africano, ¿no? Me vuelvo de africano. Mira el cruz. Y bueno, Hay como 3 razas. esos son zambos. Y somos todos argentos. Como Chávez. Exactamente. Como el comandante exactamente, Chávez en Venezuela, exactamente. que era un sambo. Mezcla de indio con negro. Claro. Con 16 años me decían Casus Clay. Yo no decía que era peleador o porque era negro. Bueno, yo decía que porque era peleador. ¿Qué sé yo? Bueno, me Después se hizo acomodaba. musulmán y dijo, ahora soy Muhammad Ali. Entonces, en ese sentido, los que somos de los pueblos originarios de Almagro, soy del barrio de Almagro, donde relumbra el acero, lo que digo con el pico lo banco con el cuero. Con el cuero. Nuestra cultura originaria es el tango. Claro. Entonces, nosotros tenemos esa baraja para mostrar. Quiero ver los otros originarios que tienen. Todos tenemos algo. Nosotros tenemos una cultura originaria que es esa. Y nosotros tenemos algo, si me permitís, que va inclusive más profundo, que es algo que por ahí estudió mucho don Günther Kusch, ¿no? Un argentino, un antropólogo argentino maravilloso, lectura obligatoria, quien descubrió un gran porteño Kusch. Escribía tangos, escribía obras de teatro tangueras, era un amante del tango hasta que descubre un viaje al norte, Sí. el pueblo Maimará. Después descubre Maimará y empieza a hacer su trabajo de tierra, digamos, su trabajo de campo en el norte argentino. Sí. Y allí empieza a descubrir cuáles son los nexos que tenemos nosotros, los porteños, digamos. Yo Sí. soy cuasi porteño, soy provinciano de Buenos Aires, pero todo lo que tenemos detrás, debajo, y lo que nos constituye y no nos damos cuenta. Y es Kusch quien, de algún modo, lo saca a la luz. Y por eso es el antropólogo menos leído, menos recurrido en todos estos lugares donde se estudian esas ciencias, digamos, Sí. como la antropología, como la sociología, pero Kusch parece no existir, porque Kusch lo que descubre justamente tiene que ver con la sangre. Nosotros no tenemos que ver con la sangre, tenemos que ver con el estar, con estar Con la aquí, tierra. no tenemos que ver con el ser de Heidegger, con el ser y la nada. ¿Qué nos importa a nosotros el ser y la nada? Si nosotros lo que nos interesa es estar situados en este lugar, Así es. que es el nuestro, que es la tierra, que es de donde nos viene. Se acabó la nada de Heidegger Se y se acabó. acabó la náusea de Sartre. Ya nos inflaron las pelotas a todos. Exactamente. Nos, y ahí de ahí nos- viene nos nuestro mantienen espíritu. ahí en un laberinto de la angustia en el cual, bueno, basta con eso, porque nosotros lo que tenemos es un instrumento de conjuración espiritual superior a todos esos dislates de dudaístas, que es el tango argentino, en el cual la angustia no se duda, está situada. Ujú. Y la mujer en el tango no representa a la mujer física, biológica. La mujer en el tango es la vida. Entonces, estos que dicen que el tango es machista no han escuchado tango y no viven en la cultura del tango, porque viviendo en el tango se puede comprender que cuando se habla del desengaño de la mujer es porque se pone a la mujer como ejemplo de lo absoluto, de lo universal. Y que en ese absoluto universal, que es Dios y el cosmos, el hombre es una hoja en una tormenta de la vida, y donde la mujer es el absoluto. ¿De qué? De todo. Es el absoluto del amor, el absoluto de la traición, el absoluto de la lealtad y el absoluto del desengaño. Es la pieza y es el mundo. Porque- Es la piecita y el mundo. Porque como dice la musa Mistonga, yo sé de minas seguidoras. Y eso no es una manifestación de tipo subordinante a la mujer, porque la mujer sigue. Cuando hablamos de minas seguidoras, nosotros hablamos de lealtad. Ese es el significado profundo que tiene la musa Mistonga. Yo sé de minas seguidoras. Está afirmando de que sé de minas que son verdaderamente leales, como también sé de hombres que son leales. Está hablando del profundo sentimiento de lealtad, que es un amor superior al amor romántico. No es el amor romántico entre los que se constituyen como pareja, como medias naranjas que se unen, sino otro tipo de amor que existe entre nosotros,
que existe entre nosotros, entre nuestros hombres y entre nuestras mujeres. Que se No es- manifiesta no es- también con el no es otro, no es fidelidad, es lealtad. Es lealtad. Lealtad. Que es una forma del amor, que es una forma del Superior. amor Superior. que no es meramente el amor romántico y fiel, en el cual también estamos alineados espiritualmente, sí. porque nosotros el salto moral ya lo dimos. Nosotros somos fieles y leales. Ya dimos el salto moral, ya salimos de... No somos estetas contemplativos que nos dedicamos a la carne, a comer, a fumar, a chupar. Tampoco somos los estetas críticos que estamos haciéndonos los importantes, de que no sé qué, la última boludez que leímos y que nos hacemos los importantes para hacer la crítica del mundo. No, somos de acción. Vamos al frente y dimos ya el salto moral, el salto ético, que es el del esposo, que es el del compromiso, aquel que porque está comprometido con alguien renuncia a las tentaciones de la carne. Ya vivimos así. Para nosotros el bon vivant y todas esas imágenes extranjeras y extrañas a nuestro acontecer como criollos no van, porque nuestro orden es el de fierro y cruz. Pero las conocimos. Por eso nuestro orden es el de fierro. Pero claro que sí, porque no venimos acá como santos, sino que venimos y nos presentamos en esta mesa como pecadores y arrepentidos, que es lo que somos. Entonces, hay algo más que eso, que significa la única posibilidad que tenemos los argentinos de liberarnos, que significa dar el salto de fe. No alcanza el salto ético y moral. Eso ya está dado porque esa es la conducción espiritual del arquetipo argentino. Y más que el arquetipo, de una figura del argentino. Esa figura está dada no en el plano solamente o meramente de la educación y la cultura, porque la cultura tiene dos afluentes, tiene dos ríos que la nutren. Hay un río que es el río de la educación y de la práctica y la técnica del hombre en su marcha por el mundo, en el plano consciente, porque mediante el trabajo el hombre desarrolla la técnica y mediante la técnica va haciéndose hacia el arte. Que el arte puede ser tanto ser pintar un cuadro, escribir una poesía, como también preparar un auto para correr en una categoría zonal. O agarrar un motor de BMW, de De Carlos 600, de De Carlos 700 y montarlo en una zorra para realizar una tarea patriótico-artística, que es dar el testimonio de que nosotros vamos a mantener el sueño vivo del ferrocarril argentino. No porque tenga una gran incidencia económica o logística lo que hacemos, sino porque hay un acto artístico cargado de un fuerte romanticismo, que es el que mueve a los hombres a hacer esas cosas inútiles. Entonces, pero está lleno de actos inútiles nuestra vida, en el sentido romántico de la expresión. Pero el único problema que tiene el romanticismo, como corriente existencial, filosófica, la cual respetamos y amamos, porque todos lo fuimos en algún momento, es que el romanticismo termina ahogado observando un pasado que fue. Termina adorando un pasado que fue, como quienes miramos con nostalgia una foto vieja de un mundo que ya no está. Entonces fuimos aprendiendo en la vida que querer recuperar algo que uno perdió es perderlo dos veces. Entonces tenemos que crear el mundo. Tenemos que ir hacia el acto poético de nuestra vida, el acto de creación de nosotros mismos. Porque al crearnos nosotros mismos vamos a poder crear el mundo, porque primero tiene que ser la idea que movilice la marcha del hombre. Y luego el hombre va a marchar sobre la materia, impregnando la materia de su espíritu. Pero se necesita primero estar espiritualmente lanzado hacia el mundo a transformarlo. Y que esa marcha puede implicar quizá la muerte. Pero en el vivir sin temer está el signo del coraje argentino que el pueblo trabajador está esperando. Que no significa solamente una buena cuenta que nosotros ya hemos hecho. Porque cuando nosotros hablamos de ELMA 21, cuando hablamos de crear una corporación de transporte, lo planteamos
Porque la hipótesis de conflicto para nosotros es la logística, porque mediante la logística nosotros podemos tener cohesionado el territorio nacional entre la línea de frontera, mediante un hinterland que debe ser ferroviario, hacia las zonas núcleo de unidad nacional entre el núcleo y su línea de frontera. Y quien domine el hinterland será quien pueda dominar verdaderamente el territorio. Ahora, si la Patagonia del paralelo 40 hasta el 50 está cortada, sin logística nacional y todo en manos del inglés, ¿bajo dominio de quién está? Si el Atlántico Sur está ocupado por Inglaterra y los argentinos no tenemos un sistema de defensa aeronaval con patrulleros oceánicos multipropósito y buques caza interceptores y aviones de alerta temprana, ¿de qué dominio del Atlántico Sur vamos a hablar? Si está en manos del control operacional de la OTAN, de su logística, sus barcos, sus aviones, sus líneas de abastecimiento, sus misiles, sus vectores estratégicos. Entonces, en el orden logístico está la unidad nacional y está para nosotros lo que significa el estado de movilización nacional, que no significa la marcha con pancartas por los planes sociales. No, esto es un mundo de cartón, de una representación, de un acto falso que no es la argentinidad, que es el aceptar la miseria crónica en un acto de rendición vergonzoso. Nosotros tenemos que movilizar al pueblo argentino en el trabajo. Nosotros somos hombres de la escuela técnica y por lo menos nosotros tres aquí tenemos un compromiso sagrado que nosotros debemos cumplir por la excelencia de la educación a la cual se nos dio. A nosotros se nos brindó una educación de excelencia y nosotros tres, por lo menos, tenemos el deber de enrolarnos en esta lucha. Porque a nosotros la patria argentina nos dio lo mejor. Lo mejor nos dio. Y no todos los argentinos tuvieron el privilegio de recibir la educación que nosotros sí recibimos. Muy pocos lo hicieron. Muy pocos tuvieron la suerte de recibir la educación secundaria que a nosotros nos pone por encima de cualquier universitario de ciencias humanísticas o de algo que no sea exactas. Porque por supuesto que los de exactas dominan un poco más que nosotros el ámbito de la matemática. Por supuesto que los ingenieros en física, en química o en otra disciplina dominan un poco más que nosotros, pero nadie más. Un poco igual nomás. No hay un licenciado en sociología que esté por encima de nosotros, los de la escuela fábrica de Juan Perón. Y no hay ningún problema. Yo tengo esta baraja y me siento en cualquier mesa a dirimirlo. Entonces nosotros tenemos que, como privilegiados de la educación que Perón nos legó, que es la escuela fábrica, tenemos el deber de llevar a los argentinos al pleno empleo por un proceso de sustitución de importaciones. ¿Por qué la base logística? Porque si nosotros construimos la marina mercante vamos a tener 25.000 puestos de trabajo en astilleros, 35.000 en los naval partistas, que son los que van a proveer a los astilleros que hacen de terminal. El astillero no hace todo, es una parte. Hace el casco del barco, monta el motor, pero no es que fabrica todo el motor, porque hay piezas del motor que vienen de afuera. Claro. Hay los baños, los inodoros no los hace el astillero, los inodoros del barco. Vienen de una empresa que fabrica sanitarios, al igual que las canillas. Los cables eléctricos tampoco los hace el astillero. Hay una fábrica de conductores eléctricos que cualquier pyme argentina, no se necesita una fábrica monstruosa, cualquier pyme argentina, cualquier galpón de, te digo, 60 por 9, 866 por 60, está perfecto para montar una fábrica de conductores eléctricos y tener una rueda, hacer los cables, es re fácil de hacer. Cuando esos trabajadores quemen su sueldo en la sociedad van a generar un trabajo y medio más y alcanzar 90.000 puestos de trabajo más. Entonces yo tendría ahí 150.000 puestos de trabajo que solo la actividad naval me provee. Si yo no tengo los astilleros abiertos y no tengo a la pyme demandada de provisión, si no tengo el astillero, no tengo trabajadores en astillero. 25.000 hombres menos. Pero el mayor problema no es que tengo 25.000 hombres menos. El mayor problema que tengo es que se me caen 125.000 hombres. Si yo no tengo esos 25.000 alineados en la empresa del Estado, no tengo
por faltarme esos 25.000, ese eslabón estratégico, no tengo una cadena de 125.000. Entonces el mayor daño que se me produce es que cuando yo pierdo un trabajo en el estado empresario, en la terminal, afuera pierdo 5 que no veo. Que es lo que pasó cuando reventaron YPF y Ferrocarriles Argentinos. Claro, Lo primero que cayeron fueron los proveedores. Sí. Entonces mataron a toda la pyme, estos hijos de puta. Claro. Porque cuando cae el ferrocarril, cuando cae la Comisión de Energía Atómica, cuando caen los astilleros, cuando caen las empresas estratégicas, lo que termina cayendo atrás es la pyme, pero eso no se ve. Entonces, yo por cada puesto de trabajo que tengo en una empresa del Estado terminal como es un astillero, multiplico por 6 y tengo los puestos de trabajo finales. 6 por 1 es. ¿Qué significa? 1 en la terminal más 5 afuera. Pero tengo 5 afuera. Si yo no tengo ese 1, no tengo esos 5. Lo que tengo es esta miseria donde nos quieren a nosotros arreglar con una dádiva de una renta básica por la condición de certificado de pobre que nos van a exigir. Entonces, en la industria ferroviaria nosotros estamos planteando construir un ferrocarril federal andino y federal atlántico. Esto nosotros lo explicamos habitualmente en las exposiciones, en las charlas, en los debates y demás. Ahora vamos a tener el 6 de agosto en el Centro de Empresarios Nacionales, invitados por Guillermo Moreno y la compañera Nidia Lirola, que es la quien organizó. Vamos a estar junto con Romina Cortaberría, del Movimiento de Liberación Nacional, y con un servidor, y vamos a hacer un debate sobre lo que proponemos para la Argentina. Bueno, Guillermo Moreno, ustedes ya también lo conocen, él planteará su tema, Nidia planteará su tema, Romina y yo plantearemos nuestro tema, y nos expresaremos en libertad, tal cual como son las cosas cuando nosotros nos sentamos a debatir, y como también son por parte de Guillermo Moreno, con el cual hay respeto y cariño mutuo, más allá de que quizás no se coincide en todo. Él no es impulsor de estas ideas de la conducción de la economía a través de las empresas del Estado. Él tiene otra idea, pero no importa. Es argentino como nosotros. Es criollo también. Y esto no es saber quién es más peronista o peronista de qué línea o de qué otra línea y toda esa discusión. Porque hay algunos que están preocupados ya por cómo vamos con... Todavía no hicimos el debate. Y están preocupados por... ¿Qué se va a debatir? Vos fijate. Esto va a ser el 6 de agosto. Sin embargo, ya en los mensajes, que cuando se publica el volante, en las redes sociales y demás, ¿viste? Bueno, pero ¿qué se va a debatir? Porque yo quiero saber qué se va a debatir. Vamos a expresar el plan de gobierno nuestro. Se va a debatir el debate, justamente. Y se va a hacer Ahí un se debate va a y hacer. nosotros vamos a Se va a dar ahí. siempre. Vení, no te la pierdas. No te la pierdas, no seas boludo, vení. Llenemos el lugar de compañeros. Hagamos una exposición breve, no infinita, donde los oradores hablen un determinado tiempo, con el cual puede haber una fuerte participación de toda la militancia que concurra, y después, si se quieren profundizar algunos temas, trabajemos ordenadamente, como nos gusta hacer a nosotros, y es lo siguiente. Martín, me interesó el tema de... Vos estás planteando que hay que construir una central nuclear por provincia. Bueno, quisiera conocer un poco más esa delirante idea. ¿Cómo no, compañero? Cuando guste. Estamos ávidos por el debate nuclear argentino. Porque si no domina el debate nuclear argentino, los ingleses de Greenpeace, que hay que expulsarlos del territorio nacional por actos de sedición, porque no son argentinos que están en protesta, son ingleses. Che, Martín, quisiéramos saber cómo es este tema del transporte multimodal. Fenómeno, organicemos un debate específico sobre el tema. Y hablamos hasta sacarnos las ganas de eso. Martín, quisiéramos hablar sobre el tema de que esto que planteaste del estado de enfermedad del alma y el salto de fe. Bien, un debate sobre existencialismo cristiano. Hagámoslo. Che, nos interesó esto que tiró el turco con Kush y la concepción de estar frente a la nada, el ser angustiado por la nada. Y el argentino feliz y arraigado a su tierra. Fíjate que bueno, armemos un debate con el turco y ¿por qué no le invitamos también a la Romina Matú? Y hacemos con el turco, con Romina Matú, y armamos un debate de filosofía. Conseguimos un boliche, algún lugar, y damos un debate al respecto.
Entonces, Nos pasa el trapo, Romina. sí, esa sabe de verdad, esa leyó. Esa leyó. Nosotros somos de la Villiquen. Entonces, nosotros escuchamos en la calle. Nosotros escuchamos tango y escuchamos lo que dice la gente en los bares. Inferimos algo. Nada más. Nada más. Nada más. Pura Pero interpretación. La que leyó es ella. Claro. Entonces, en esto que estamos planteando, la movilización nacional se produce a través de la logística. Porque estamos hablando de otro tipo de movilización. No estamos hablando de la movilización de las orgas políticas. Estamos hablando de la movilización del pueblo trabajador. De trabajador como figura. No trabajador como es actualmente, que es apenas un reflejo de la burguesía, porque la burguesía lo piensa y define quién es. Nosotros no hemos alcanzado todavía nuestra definitiva y verdadera identidad como trabajador. Nosotros hoy apenas somos un reflejo de la burguesía. Pero vamos a alcanzar la última edad del hombre, que es trabajador, en la medida en que nosotros seamos la conducción política y la conducción filosófica y la conducción metafísica del mundo. Porque si no, como reflejo de la burguesía nos dice también cómo tenemos que ser. Y ha creado la sociedad de estamentos. Ha creado la sociedad y los estamentos. Y nosotros no somos ni sociedad ni estamento. No somos nada social, ni somos un estamento. No somos una clase, somos un absoluto. Porque no somos ni marxistas, ni tampoco somos liberales. Nosotros como trabajador somos un absoluto, no somos una clase social, un estamento. Y están los campesinos, los trabajadores, la burguesía, la oligarquía. No. Somos un signo absoluto en nuestra marcha por el mundo. Cuando planteamos el orden de las empresas del Estado, es porque no hay otra forma de la nación en armas que no sea la conducción estratégica del proceso de defensa a través de la producción y la logística. ¿O cómo creen que se constituye un sistema de defensa? ¿Con armas de fuego nada más? ¿Con cañones? ¿Con aviones de guerra? La defensa se construye, quien entiende de esto de verdad, y no andan picoteando solamente, sino quien comprende de verdad lo que significa un sistema de defensa, comprende que en las redes logísticas se sostiene el abasto de munición, el abasto de armamento, el abasto de alimento, el abasto de ropa y el abasto de medicamentos. Claro. ¿O cómo carajo vos alimentás al frente de combate si no tenés redes logísticas? Falta ver solamente Industrias Kaiser en Estados Unidos en la producción de buques para abastecer a Europa en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, en donde los norteamericanos botaban un buque Liberty por día. Miren las documentales de la Segunda Guerra Mundial en colores que dan en Netflix, que están buenísimas, Segunda Guerra Mundial en colores. Miren cómo está la línea de buques Liberty, todos en el muelle. Y los tipos tiran uno por día, y al otro día otro, y al otro día otro, porque esos buques eran los buques que sostenían la logística de la guerra, y los lobos del Atlántico Norte, los submarinos de Hitler, a los cuales Hitler había apostado a un arma táctica, con la cual poder hundir los buques norteamericanos, no lograban hundir más de un buque por día. Entonces, ¿eso qué hacía? Que la flota norteamericana era poderosa en términos logísticos, pero no en términos militares, en lo que significa al armamento, sino que la logística venció el poder de fuego. No con otro poder de fuego, con más logística. Entonces, el Estado empresario argentino para nosotros, las empresas del Estado, se constituyen en la nación en armas. Que esto no quiere decir que vamos a dirimir todos los tiros, no. La nación en armas, la nación ordenándose logísticamente en defensa nacional. ¿Frente a qué? Frente a un bloqueo comercial, por ejemplo. Claro, totalmente. Que es un concepto antiguo, de nación en armas, de von Clausewitz, que toma y retoma Perón y todos los militares nacionales, que tiene que ver no con la guerra, como bien dice Martín, sino con la autosuficiencia, con el Estado autosuficiente, con el Estado para todos nosotros. Sí. Y eso significa nación en armas, porque está pensado en términos
guerreros, porque si uno no es autosuficiente no puede ir a ninguna guerra, no puede defender nada de lo propio. Entonces, ahí es de esa camada viene Perón, de tantos otros militares argentinos, como Mosconi, como Savio, como el mismísimo Manuel Romero, que profesor de filosofía, los militares, San Martín, el hombre que inventó prácticamente... El gran logístico argentino. El gran Sí, logístico totalmente, argentino. totalmente. Entonces, bueno, de ahí viene esa nación en armas de la cual está hablando profundamente Martín. Sí. Yo me metí porque la gente se asusta cuando uno dice nación en armas. Sí, Parece que sí, fuera totalmente, sí. que estamos queriendo ir a reventar Y algunos se gringos. puede llegar a asustar cuando yo diga pueblo en armas. Y el pueblo en armas es la movilización total, el concepto de movilización total de los argentinos en el trabajo. Porque cada industria debe ser un batallón. Cada puesto de trabajo debe ser una trinchera. Y cada trabajador argentino debe ser un soldado, involucrado en el desarrollo industrial de la patria y en la defensa de la misma. Entonces, cada fuente de trabajo hay de que defenderla con la vida. Porque si no, somos esclavos en una rendición incondicional con el inglés después de los acuerdos de Madrid, después de la ley de inversiones de el Reino Unido e Irlanda del Norte con la Argentina, la 24184, que es una ley del coloniaje que se firmó en la década del 90 y nadie tuvo el coraje y el sentimiento patrio de derogarla, la cual el derecho inglés y la propiedad inglesa está por encima de la ética del argentino y del derecho del argentino, y la ley de reforma del Estado 23696, con la cual nos privatizaron todas las empresas del Estado, nos destruyeron los ferrocarriles, el sistema logístico, el sistema de defensa nacional, la producción de acero y las fábricas militares. Madrid 1991, Caballo. Entonces, son tres, que era el ministro del Exterior. son tres elementos. Los acuerdos de Madrid no son ni siquiera una ley. Hay que limpiarse Sí. el culo con eso, porque son papeles, es contractualismo inglés. Pero todavía sigue actuando. Y las otras leyes, lo que hay que hacer es de derogarlas, romper esos papeles, quemarlos. Porque la movilización total que planteamos es que con un ferrocarril federal andino, un ferrocarril federal atlántico y un ferrocarril federal norteño, en la línea de frontera argentina, en la perimetral, Sí. pegado al Ande y pegado al Atlántico, y en el ramal C25 del Belgrano Corgas de Formosa, que Sí. es equidistante del Bermejo y el Pilcomayo. Sí. Con eso nosotros tendríamos una demanda de 250.000 puestos de trabajo en el montaje de vía y obra, más unos 250.000 puestos de trabajo en lo que significa la construcción de material ferroviario. Estos serían 500.000 de puestos de trabajo implicados en la construcción de estas trazas ferroviarias que integrarían todo el territorio nacional. Bueno, Martín, pero ¿qué hacemos después con toda esa gente una vez que terminen la obra? Muy bien. Aquellos ferroviarios que están dedicados a la fabricación de material ferroviario continuarán con fabricación y mantenimiento de la misma. Y aquellos que estuvieron vinculados a la vía y obra, después de hacer la vía hay que hacer las estaciones. Después de las estaciones hay que hacer los hilos de acopio de granos, los hilos de acopio de minerales, los hilos de acopio de combustibles, las cámaras refrigeradas para los alimentos, las oficinas del correo. Hay que montar antena, internet, teléfono, telecomunicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquellos que trabajaron en una obra elemental para cualquier analfabeto industrial y cualquier argentino que sufra cualquier tipo de discapacidad, ya sea tanto una discapacidad de tipo intelectual como la que sufro yo, o un tipo de discapacidad física como la que sufro yo también. Cualquier argentino, así le falte un brazo, así le falte una pierna, así no escuche bien o no vea, o sea mudo, o sea sordo, o sufra del trastorno del espectro autista, nosotros con esa obra lo abrazamos, lo llevamos con nosotros al campamento ferroviario y le damos un trabajo, una vivienda y la posibilidad de estudiar
para luego mudar a otro oficio cuando esa obra finalice. En blanco, en planta permanente, con salario familiar y con vacaciones pagas. Porque manejar una maquinaria vial con un joystick no hace falta tener los dos brazos. Con un solo brazo es suficiente. Tampoco se necesita tener las dos piernas. Y se puede operar perfectamente esa maquinaria vial. Entonces, si Henry Ford, muy capitalista él, contrataba ciegos porque eran más rápidos para contar tornillos y bulones y tuercas, Sí. nosotros que somos humanistas y cristianos y que tenemos un sentido profundo de la misericordia humana, ¿cómo no vamos a sumar a los no videntes a las obras que necesitamos realizar? Entonces, no lo vamos a poner al tipo con el teodolito, pero sí va a poder trabajar en el taller y va a poder trabajar con una computadora perfectamente, porque ahora los sistemas de braille Sí, sí. aplicados a la computación hoy permiten que esos hombres puedan manejar archivos. Entonces, nosotros, para lo que significa el trabajo del pañol y la contabilidad de la empresa, puede estar perfectamente adaptado. Entonces, ¿con esto qué significa? Estamos planteando un plan de pleno empleo de verdad, profundo, en el cual no estamos llamando a los trabajadores más calificados. No. En la obra ferroviaria no quiero a ningún calificado. Quiero todo soldado raso. Porque si no, me van a ocupar los calificados de los lugares que son para otros. Entonces, los calificados van a tener otra labor de mayor compromiso y de mayor grado de dificultad. Pero no me ocupen ahí donde necesitamos un montón de gente que está desesperada y que necesita un laburo Claro. de baja complejidad. Sí. Entonces eso nos permitiría a nosotros movilizar 500.000 de argentinos más. Por otra parte, la industria aeronáutica debe sustituir importaciones por 150.000 puestos de trabajo, y si nosotros sustituyéramos toda la industria automotriz, de la cual 8 de cada 10 autos que se venden en el país son extranjeros, y volviéramos al modelo argentino de desarrollo automotriz, que hasta la década del 70 con Perón, Chevy Serie 2, Ford Falcon, Torino, Estanciera, Rastrojero. Jeep Gladiator, Rastrojero, Renault 12, Peugeot 504, DKB. DKW, Fiat 600, Citroën, todas las gamas, todos los públicos, todos los precios. Los Citroën eran los primeros autos de los chicos y las chicas. Las pibas arrancaban con un Citroën 13B, por el sentido práctico de la mujer que necesita un auto utilitario, barato, que arranque abajo del agua todos los días. Entonces el Citroën era un auto elegido por las mujeres porque era un utilitario que permitía cargarlo, hacer la mudanza, llevar cosas, a los chicos a la escuela, moverse, laburar, permitía todo. El Fiat 600 también es un utilitario. También el primer auto de muchos, de chicos y de chicas, El mío. ¿no? El Topolino. Entonces, en este sentido, el 95% del valor de sus autos era nacional. La mano de obra argentina se fabricaba bajo licencia de modelos y patentes internacionales, pero el valor agregado era nacional. Hasta que llegó el Torino. Y rompió con todo por ser netamente argentino. Sí. No tenía una pieza que no fuera nacional. Entonces, y con eso tuvimos una presencia internacional que nunca habíamos tenido anteriormente, excepto por Juan Manuel Fangio, digamos. a Fangio corriendo con máquinas extranjeras. Con máquinas extranjeras. Con Berta, Maserati, con Fangio y Ferrari. Berta llegamos a tener pilotos argentinos, la CGT, Cupeiro, Gradasi y Cupeiro, Ternengo, Gradasi, Ternengo. con la cual nosotros demostramos que en el turismo carretera argentino le partimos la crisma a Ford y a General Motors, y fuimos a Nürburgring en 1969. 84 horas y salimos primero. Y salimos Por ahí les puedo comentar un poquito de eso. Cierro con En esto el- nomás. 2 millones de puestos de trabajo en la industria automotriz. 150.000 puestos de trabajo en naval, más 150.000 en aeronáutica. Son 230.000. Más medio millón de puestos de trabajo en industrias ferroviarias. Estamos cerca de los 3 millones de puestos de trabajo. Nosotros con esto nos arrimaríamos a terminar con los 3 millones de desocupados crónicos que nos dejó Menem con la privatización.
Entonces esto es un plan de movilización nacional a través del trabajo, del pleno empleo, que se concibe desde Nación y Pueblo en Armas, porque esto va hacia la conquista de la Patagonia. Porque nosotros con estas trazas logísticas lo que vamos es a la ocupación del territorio y a la movilización de 2,5 millones de argentinos a la Patagonia. La Patagonia es el 35% del territorio nacional y viven apenas el 5% de los argentinos, menos de 2,5 millones. ¿Qué necesitamos? Que vivan por lo menos el 10% para arrancar. Esto estoy hablando de un ciclo de 4 años de gobierno. Entonces, ¿eso qué nos permitiría? Una movilización de 2,5 millones de argentinos para duplicar la población patagónica. ¿Cómo hacemos? Y la gente necesita una fuente de trabajo, un asiento permanente, y necesita energía barata y abundante. Por eso esto lo vamos a complementar, además de con la extensión de los gasoductos pegados a la vía férrea, porque donde montás riel, al lado montás el gasoducto, el oleoducto, el acueducto para llevar agua potable, las telecomunicaciones, porque el ferrocarril a vos después te permite incorporar todo. Pero lo que tiene que ser central es el ferrocarril. No montar la fibra óptica sola. No, amigo, meté la vía férrea, porque la obra es la misma. Vos tenés toda la maquinaria vial. No, vamos a traer maquinaria vial para hacer un pocito y meter un cable. Tráeme las máquinas, ya que tengo todo disponible, mandame los materiales y monto todo en conjunto. Entonces eso me permite avanzar en un sentido operativo, general, y no hacer las cosas, viste, por etapas, que son las obras interminables, sino tenemos un asiento permanente. Y la energía nuclear también está vinculada en ese sentido, porque nosotros con un reactor modular como el CAMRI lo podemos tirar en cualquier parte del territorio nacional y arrancamos con un módulo de 32 megas, pasamos a 2 módulos de 64, a 3 módulos de 96 y así sigue. Y los distribuimos. Claro. a donde- Manuel, perdón, te interrumpí. No, por favor, ahí estaba interrumpiendo yo. Bueno, no, quería agregar un poco cuando se hablaba de los vehículos y de la industria y todo que conocemos y que la verdad la Argentina riquísima en lo que es producción y empleo, ¿no? Yo lo viví, bueno, los ferrocarriles de arranque tenían 5.000 puestos de trabajo en Tafí Viejo. Y eso fue demándose a través de los procesos estos, que creo que arrancan, no sé si no me equivoco, hace 40 años, hubo un corto periodo de Perón con el regreso, pero después eso fue en decadencia. Porque yo creo que lo que tenemos que mirar que lo que está en decadencia es porque no se hicieron bien las cosas. O sea, más allá del detalle, más allá de la sapiencia que cada uno de nosotros puede tener, de tener un terciario, de tener un secundario, no tener nada, porque también hay sabiduría. Mi abuelo era muy sabio en estas cosas y a mí me escuchaba hablar. Él no sabía leer ni escribir, pero él le leían algo y no se olvidaba jamás, porque la gimnasia era esa. Como no podía leerlo de nuevo, lo que le leían se grababa a fuego. Entonces te redactaba todo lo que le habían leído, así hayan pasado 10 días. O sea, vos te puedes imaginar que la gente de antes. Totalmente. Entonces esto, un poco también uno lo forma, ¿no? Y yo decía esto de los automóviles, no sé si ustedes sabrán, la Universidad de Santiago del Estero, justamente el compañero está integrado en nuestra agrupación, junto con otros ingenieros, hicieron el primer auto eléctrico, sacaron todo y lo hicieron eléctrico a un auto común y corriente. Ah, maravilla. Así que en algún momento le voy a dar alguna comunicación telefónica, porque estas cosas no se conocen. no, así que- totalmente, porque totalmente. necesariamente hacen que no se Sí, conozca. totalmente. ¿no? Y Acá no hay nada de ahora- casualidades. Pero mire, Están saliendo diciendo ahora estas cosas. los autos eléctricos Sí, aquí totalmente. en Argentina. Y bueno, hay cosas para remarcar. Sí. Me encanta esta charla. Bueno, Martín, le agradezco a todos ustedes que me hayan dado esta posibilidad y que se dio así, ¿no? Se dio así. Así que yo de lo que vos hablabas sobre la industrialización, lo que más me impactó cuando lo escuché por primera vez fue eso, ¿no? Empleo y producción, trabajo, porque ahí viene el bienestar del ser humano. Ahí viene esa autoestima, ¿no? El que vos puedas desarrollar algo, porque también está la parte inventiva de esto, no tan solo lo mecanizado y no tan solo lo serial, sino también lo que vos podés incorporar con la sapiencia de cada uno que van haciendo detrás de nosotros y que puede alcanzar nuevas formas de poder acceder a mayor confort, comodidad, comunicación, que es mi especialidad. Por eso hay una red que se hace, sí es verdad. Lo que pasa que técnicamente la REFEFO, que si nosotros, la red federal de fibra óptica, está dando muchas posibilidades a muchos lugares que Telecom
no quiere y no tiene la más mínima intención de muchas otras multinacionales de brindarlo como comunicación a aquellos sectores que una inversión desde esa empresa, entendible, aunque no la comparto, que es tanto invierto y tanto tengo que recuperar. Ahora, ¿cómo vos lo conectas en el monte tucumano? Que hay productores ancestrales, dueños de sus tierras, y que producen lechón, gallina, vacas por miles, y están incomunicados. Nuestra intención, por eso nosotros creamos la cooperativa, una cooperativa que tiene que ver de llegar a esos lugares que no llegan las multinacionales y no van a llegar jamás. Porque cuando nosotros hablamos desde el peronismo, desde lo humano, desde lo cristiano, una persona es igual que 1000 personas. Sí, señor. Este es el principio que nosotros utilizamos y este es el principio de Estado en la cual Perón le sacó la privatización para darles a todo, no a unos cuantos que pueden pagarla o a algunos cuantos que estaban concentrados en la ciudad. Ahí está el salto de fe, porque en el salto moral, entre elegir la vida de uno o la vida de miles, ahí se dirimen los conflictos morales del hombre, los cuales no tienen solución. Totalmente. Claro. Totalmente. No tienen solución, solo el acto de fe. Y así Totalmente, deja totalmente. el trabajo de ser el pan del diablo, de una vez por todas. 6 minutos pasaron de las 14 horas, ya estamos en el cierre, nosotros subimos arriba del final del programa, les leo unos mensajitos que llegaron. Mariano dice: Lisandro de la Torre y Pinedo se batieron a duelo, el primero le perdonó la vida, nos hubiésemos salvado de un presidente que duró un día. ¿Se acuerdan? El expresidente Pinedo, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Saludos al compañero Ayerbe, nos dice Mariano, y acá Adrián nos dice: wow, ¿quién es este muchacho? Serán nuevas verdades peronistas. Nos dicen por acá. Gracias a los que están del otro lado, siempre acompañándonos. Llegamos al final, la verdad que es un placer gigante tenerlos acá. Están invitados para cuando tengan ganas de venir. Esto es, como ustedes ya lo ven, es una radio, vivimos en la radio. Vivimos en la radio. Nuestra misión es estar acá. No es que la radio sea tu vida. No, nosotros vivimos acá adentro. O sea, sí. Yo duermo acá abajo de la mesa. ¿Sí? Y la verdad que es un placer enorme tenernos aquí, tener este tipo de charlas que, por suerte, tenemos la posibilidad de no tener una radio en donde nos presionan las pautas publicitarias, donde tenemos que poner, viste, un corte y esto, ¿no? Acá podemos charlar larga y tendidamente, 2 horas de charla sin interrupciones, creo que hacen a que la gente pueda escuchar y alimentarse de una linda conversación, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no. Es muy rico el debate, es muy rica las cosas que se plantearon acá, me parecen fantásticas. Y hay una dirección, digamos. Hay una dirección. Hacia Sí. dónde. Ahí hay Así un es. por qué y un cómo. Totalmente. Así es. Nos quedamos con esto y con este agradecimiento Inmenso. a Manuel y a Martín por haber estado Podría hoy mandar con unos nosotros. saluditos. Todos los que quieran. Ya que estoy acá, me van a escuchar en el norte. Bueno, no es fácil, ¿no? Como les dije, venir para acá. Pero no va a ser siempre así. Porque estamos acá con Martín y sabemos que vamos a apoyar lo que ya viene haciendo hace mucho tiempo, pero que cada vez lo conocemos más y hay una coincidencia. Así que celebramos que sea nuevamente en candidato y que sea el presidente de la nación. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Y vamos a apoyar realmente con una base de este pensamiento. Yo quería mandar unos saludos a mi señora, a mis hijas. Bien. Quería mandar un saludo especial a Choche Artaza, la mujer que estuvo a la par de Perón, la tucumana, y la designó como presidenta del movimiento de mujeres peronistas. Sí. Y también al líder, que le decimos nosotros, al líder Jesús Soria, secretario general de las 62 organizaciones, Cuya, NEA y provincias adheridas. Una gran persona que nos está acompañando. Vuelvo a decir, tratamos de combinar lo viejo con lo intermedio y con lo nuevo que viene. Y esta es un poco la misión tal vez que tenemos nosotros desde las organizaciones peronistas, ¿no es cierto? Y las agrupaciones, y que tiene que ver las telecomunicaciones. Tal vez en algún momento le explicaré más cuál es el plan que nosotros tenemos, pero algo lo dije, ¿no? Sí, llegar a pero todos los que no llegan. Cuando, Y si me- sí. perdón. No, cuando ya lo saben, cuando quieran, están invitados acá a Radio La Turba para seguir charlando de lo que sea. Solo una cosa. Agregue nomás, querido. Hay que recuperar algo que tiene que ver con la comunicación intergeneracional, que fue a donde apuntaron muy certeramente desde el imperio, desde los años 50,
romper la conexión entre generaciones. Tenemos que recuperar eso, que es recuperar el diálogo entre todos los argentinos, porque si no van a ir los pendejos por un lado, los viejos por el otro, y nadie va a alegarle nada a nadie, nadie va a dejar que el otro pueda entender, comprender esa historia oral, que es mucho más poderosa que la que podemos leer en cualquier libro. Esta historia oral, esto que hoy Martín y Manuel pues nos ayudaron a hacer. Gracias, compañeros, gracias por estar acá, Gracias. por acompañarnos. El queridísimo Adrián Benvenuto, nuestro querido amigo, Café Domínguez nos dijo, che, podríamos escuchar eso. Y dale, vamos con esa. Nos vamos. Nos retiramos así. Hablando mal y pronto, gente querida, mañana La Turba Iracunda, aquí en radiolaturba.com.ar.